Julio Velázquez es presentado como nuevo entrenador del Real Zaragoza. Hoy vengo al canal a tratar de hacer un resumen, aunque es bastante complicado, de lo que fue la rueda de prensa de presentación de casi una hora en la tarde de ayer. Comenzamos. Ya estoy aquí y como os decía, hoy vengo al canal a hablar de la rueda de prensa de presentación de Julio Velázquez, que fue en la tarde de ayer a las 6:30 de la tarde, aunque se retrasó unos minutos, y una rueda de prensa que nos dejó bastantes cosas interesantes. La primera, la capacidad de hablar y de enrollarse que tiene el nuevo entrenador del Real Zaragoza, lo vimos, tan solo 7-8 preguntas creo que hubo en la rueda de prensa. Y estuvo, es verdad que luego preguntaron también a Raúl Sanllehy y a Cordero, pero aún así duró casi una hora la rueda de prensa. Creo que todos vimos que en todas las preguntas se expandía muchísimo. Yo no digo que esto sea ni bueno ni malo, simplemente lo comento porque me parece que fue sorprendente. Creo que nos sorprendió a todos la capacidad de hablar que tiene Julio Velázquez. Antes de empezar, quiero decir que os voy a poner por aquí una cifra en pantalla, que el 40% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita. Suscribíos al canal, hombre, que es gratis y a mí me ayuda muchísimo. Vosotros simplemente tenéis que bajar un poquito y darle a ese botón rojo que pone suscribirme. Ya está. Simplemente es gratis, es nada, un desliz con el ratón y ya está. Y a mí me ayuda muchísimo. Así que después de este spam rapidísimo, pasamos a hablar de la rueda de prensa de Julio Velázquez. Y es que este domingo se producía la primera reunión del club con Julio para hablar de su posible incorporación al Real Zaragoza. Se decía que es una apuesta clara de Cordero, de hecho él lo remarcó al final de la rueda de prensa, que Julio Velázquez es una apuesta personal, que fue él el que lo puso encima de la mesa en cuanto se le dijo que había que fichar o que era lo óptimo cambiar de entrenador, que la decisión estaba tomada de echar a Fran Escribá, al que, por cierto, Julio Velázquez mostró sus respetos durante varias veces en la rueda de prensa, no queriendo mojarse ni meterse en ningún momento en el trabajo anterior, cosa que es lógico y normal. He leído en algún sitio que se lavó las manos varias veces. Creo que, sinceramente, es lo esperado, que no se meta con el trabajo anterior ni con lo que había pasado. De hecho, comentó varias veces que había visto todos los partidos del Real Zaragoza, no solo del Real Zaragoza, sino el 90% de partidos de toda la categoría, que creo que tiene mucho mérito, y decía que había partidos que se habían decidido por detalles. Lo sabemos, que una categoría tan igualada, cuando las dinámicas son malas, pues lo que hemos comentado aquí en el canal varias veces, que los detalles son los que se acaban marcando la diferencia y que quizás si esos detalles hubiesen caído del lado del Real Zaragoza, él no sería el entrenador actualmente del equipo. Y creo que tiene bastante razón, aunque creo que ya en los últimos partidos no era cuestión de detalles, en las últimas semanas. Pero bueno, sí que anteriormente es así. Lo dicho, reunión el domingo, muy buenas sensaciones de ambas partes, sorprendió al Real Zaragoza, a todos los que fueron en la reunión, Raúl, Cordero, tal, no sé qué, sorprendió bastante el conocimiento de la categoría, el conocimiento de la plantilla del Real Zaragoza, de la que debió repasar Julio Velázquez uno por uno la plantilla del Real Zaragoza, lo que pensaba de cada jugador, lo que esperaba de cada uno de ellos, y creo que es muy interesante y sí, sinceramente creo que es necesario que un entrenador que ficha por un equipo como el Real Zaragoza conozca al dedillo la plantilla antes de fichar, que ya digo que quizá nos puede parecer lo normal, pero en muchos casos igual ni lo es. Dijo que le gustaba la plantilla, que era una plantilla muy interesante, pero que hay que tener en claro que cuando, y me gusta bastante esta frase que dijo, porque pienso muy como él, que cuando empieza la temporada hay 7-8 equipos que piensan que tienen plantilla para ascender directos y otros 14-15 que piensan que tienen plantilla para colarse en playoff. Y creo que es verdad. O sea, creo que cuando empieza la temporada todo el mundo se piensa que ha hecho una plantilla muy buena y que va a estar arriba. Y al final lo igualado de la categoría hace ver que uno que puede pensar que tiene plantilla, solo hay que ver el Sporting el año pasado, por ejemplo, que acabó más
casi en posiciones de descenso cuando tenía una plantilla para mí para pelear por playoff. Por eso creo que hay que ser conscientes de que el Zaragoza tiene buena plantilla y lo remarcaba, pero obviamente hay que ver que también hay muchas otras buenas plantillas en la categoría. Lo dicho, dijo que él no era un entrenador de esquemas, que era un entrenador más de jugadores, de ver los jugadores que tenía y a partir de ahí adaptar el esquema, que es una de las cosas que he estado pidiendo yo aquí en el canal mucho, el hecho de ver a los jugadores que tienes y a partir de ahí crear un esquema, no crear el esquema y luego poner a los jugadores, que quizá puede parecer lo mismo, pero no es ni parecido. Y creo que esto le puede venir muy bien a jugadores como por ejemplo Mikel Mesa, Marc Aguado, que son dos jugadores que en su sitio pueden ser diferenciales en la categoría, pero que si no juegan en su sitio, casi, y que no suene muy mal, pero pueden parecer dos bultos sospechosos en muchos momentos por el campo. Y creo que esto es sinceramente muy importante. Dice que lo que sí que le gusta que sean sus equipos, independientemente del esquema y de los jugadores, son equipos intensos, muy proactivos y que sean que aprieten arriba, que sean equipos, ya digo, que corran mucho, que estén todo el partido a una intensidad muy alta. Y esto creo que a mí me gusta bastante. Eso implica, creo yo, que el Zaragoza va a ir a buscar al rival a campo contrario, que va a hacer que intente recuperar el balón cerca de la portería rival, y eso implica ocasiones de gol para un equipo que hemos visto que no le sobra la capacidad para generarlas de la nada. Así que cuando no tienes capacidad para crearlas tú, por lo menos fuerza el error del rival y recuperar cerca de la portería contraria. Ya os dije en el vídeo de presentación que os lo dejo por ahí arriba, que por cierto está funcionando muy bien, le estáis dando mucho cariño y yo encantado, que ya coincidió en el Alavés tanto con Manu Vallejo como con Toni Moya, así que veremos a ver si los acaba usando en sus puestos o no, porque Toni Moya con él en el Alavés, por ejemplo, no jugaba. Manu Vallejo sí que tenía más minutos, pero Toni Moya apenas tenía. Luego le preguntaban a Cordero, por acabar ya con el vídeo, sobre posibles refuerzos y dijo, lógicamente, que lo primero que tenía que hacer el entrenador era conocer a la plantilla, que le iba a dar 2-3 semanas para conocer a la plantilla y luego sí que iban a tener una reunión para tratar de decidir cuántos refuerzos hay que traer en el mercado de invierno, que por cierto, que sepáis que ya he estado grabando esta mañana vídeos de posibles refuerzos porque ayer salía... se filtraba, vamos, no sé si era real o no, que el Real Zaragoza estaba buscando refuerzos en la portería, en el lateral izquierdo y en los extremos. Así que ya he grabado un vídeo en los que hablo de posibles porteros, laterales y extremos que puede fichar el Real Zaragoza en el mercado de invierno. Son 3 vídeos, o sea que si le dais mucho cariño a este vídeo, tendréis esta tarde el primero de ellos. Lo dicho, creo que fue una rueda de prensa muy interesante, muy larga, la he reducido como he podido porque no quería hacer un vídeo de 20 minutos, quería reducirlo en 8, 9, 10 minutos todo lo de la rueda de prensa, que es difícil. Creo que no me he dejado nada muy relevante, así que nada, ya digo, si queréis el vídeo de los laterales izquierdos, que es el primero que va esta tarde, comentármelo aquí abajo, darle mucho cariño a este vídeo, obviamente, en forma de like, de suscripción, y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. Chao.